No. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Listo? Vamos a empezar clase común y corriente hoy. ¿Qué estábamos viendo? Les había comentado ya varias veces y lo voy a repetir varias veces porque es supremamente importante que quede claro. Nuestro tema es funciones, ¿listo? Nuestro tema principal es funciones. Habíamos definido qué era una función. Una función es una relación entre dos conjuntos, un dominio y un codominio, que toma elementos del dominio y los relaciona con un único elemento del codominio, ¿cierto? Entonces, esa era la definición oficial de función. Una relación entre dos conjuntos, uno llamado dominio y otro llamado codominio, de tal manera que a cada elemento del dominio lo relaciona con un elemento, un único elemento en el codominio. Y más aún, nosotros nos concentramos un poco en funciones reales, es decir, una función real es justamente como lo que está en este momento en pantalla. Una función real es una función cuyo dominio es una parte de los números reales, aquí está, este es el dominio, y cuyo codominio son los números reales, ¿listo? Cuyo dominio son una parte, puede ser un intervalo de los números reales, por ejemplo, y cuyo codominio son números reales también. Y en este orden de ideas, pues habíamos comenzado a dar ejemplos, habíamos comenzado a brindar información acerca de estas funciones reales, pero no significa que, bueno, en algún momento no nos vamos a topar pues con funciones de otro tipo, ¿no? Podemos considerar, por ejemplo, funciones en los naturales también. Vamos a colocar un ejemplito aquí de una función, por ejemplo, que tenga como dominio los números naturales, por ejemplo, una función f con dominio de los números naturales y cuyo codominio también sean los números naturales. Eso puede existir, podemos toparnos con funciones así, de hecho ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, solamente que no explícitamente, ¿vale? Y podemos colocarla así, por ejemplo, que la función tome un cierto número n, una manera de colocarlo, por ejemplo, es así. No, voy a hacer como una notación básica, una notación que la pueden encontrar en algunos libros. Una manera de escribir esto puede ser así. Una función toma un cierto número natural n y lo convierte, por ejemplo, en el número 2 por n. Lo convierte en el número 2n. ¿Listo? Esa que está ahí justamente es una notación, digamos, clásica también en el contexto de las funciones. Las funciones las podemos encontrar también así. Sería otra manera, pues, de escribir lo que estábamos escribiendo en la clase pasada respecto a las funciones, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues significa que la imagen del número natural n por medio de la función, pues es el doble, ¿no? Es el 2n. ¿Listo? Y gráficamente nosotros podríamos colocarlo así, ¿no? Un diagrama sagital rápidamente, así como lo hacíamos antes. Por ejemplo, podría ser de esta forma. Aquí va a estar nuestro conjunto de partida, nuestro dominio, nuestro codominio. Por supuesto que aquí deben estar los números naturales, en este caso, es nuestras funciones de números naturales, 5, 6, 7, 8, y así sucesivamente está infinito. Acá deben estar también los números naturales, 4, 5, 6, 7, 8, y sigue hasta infinito. Y la relación se establecería más o menos así. Entonces, al número natural 0 se lo relaciona con 2 por 0, que es 0. ¿Listo? 2 por 0, que es 0. Al número natural 1 se lo relaciona con 2 por 1, que es 2. O sea que el número natural 1 está relacionado con 2. El número natural 2 está relacionado con 2 por 2, que es 4. Aquí está. El número natural 3 está relacionado con 2 por 3, que es 6. Y así sucesivamente, ¿vale? El número natural 4 está relacionado con 8. Y bueno, las relaciones siguen aquí por la manera como hicimos el gráfico, pues a esto ya no se va a ver con quién están relacionados, pero por supuesto que tienen una relación, ¿no? El 5 está relacionado con el 10, por ejemplo, el 6 con el 12, el 7 con el 14, el 8 con el 16 y así sucesivamente. Esas son las relaciones que van a tener esos elementos, ¿vale?
O sea que sí, efectivamente, nos podemos encontrar funciones en contextos más grandes, más generales que las funciones reales, que con dominio R y con codominio R. Nos podemos encontrar con funciones, pues, en cualquier tipo de conjunto. ¿Listo? Preguntas, muchachos, hasta ahí. Inquietudes, ¿está claro? Bueno, recuerden también que como recuerden también que con las funciones nosotros habíamos asociado tres conjuntos importantes. Teníamos tres conjuntos muy importantes de los que hablar. Por ejemplo, el dominio, el codominio y la imagen o el rango de la función. La imagen o rango, pues es lo mismo, ¿no? El dominio era el conjunto de donde partimos el conjunto, en este caso de los números naturales. El codominio también son números naturales, pero habíamos dicho que el rango o la imagen de la función era un poco más difícil de calcular. El rango o la imagen de la función consistía en aquellos elementos del codominio que están ocupados, es decir, que son imágenes de alguien del dominio. En este caso, nuestro rango o imagen constará entonces del 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y así sucesivamente. Mejor dicho, para esta función que nosotros pusimos aquí, el rango, palabras más, palabras menos, consiste en el conjunto de los números naturales pares, ¿cierto? Es el conjunto, vamos aquí, de los números naturales pares. ¿Listo? Eso es la cuestión aquí, pares. ¿Vale? Eso sería entonces el rango de esa función. ¿Listo? Eso sería el rango de esa función. Palabras más, palabras menos, nosotros podemos pensar en lo siguiente. Ahorita retomamos el ejemplo que estamos ahí. Palabras más, palabras menos, nosotros podemos pensar en lo siguiente. Para una función f real, ¿cierto? Que vaya de los reales en los reales, nosotros podemos pensar en el dominio de f de la siguiente manera. Podemos pensar en el dominio de f como los x, que son números reales, que están en los números reales, tal que f de x existe, tal que f de x existe. Esa sería la manera matemática de escribir al dominio de una función real, por supuesto, ¿no? Aquí estamos hablando de una función real. En este caso diremos que el dominio de la función son todos los x en los números reales, de tal manera que yo puedo evaluar la función en ese valor de x. Eso sería entonces el dominio de la función, ¿vale? Esa es la definición matemática, digamos, formal de dominio de la función. Y la imagen o rango de la función, yo lo podría escribir así. Son todos los y's en el codominio, es decir, todos los y's en los números reales, tales de tal manera que se cumple lo siguiente, de que ese y es igual a la imagen por medio de la función de un cierto valor de x, ¿cierto? Es decir, ese número y o ese valorcito y es igual a la imagen de la función en un cierto valorcito de x para algún x en el dominio, para algún x que pertenezca al dominio de la función. Esas de ahí podrían ser las definiciones formales tanto de dominio como de rango de la función. El dominio entonces serán todos los x en R, de tal manera que f de x existe, y el rango serán entonces todos los y en R, de tal manera que y es igual a un cierto f de x para algún valor x que pertenezca al dominio de la función. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Está claro? Una pregunta, ¿me escuchan bien o se escucha entrecortado? Un buen paso. ¿Que me escuchan?
¿Sí escucha bien? Sí, profe, se escucha. Ah, listo, perfecto. No, es que les pregunto porque a cada ratico me está saliendo un letrerito que dice que la conexión es inestable y que por lo tanto no se puede escuchar bien y que no sé qué. Entonces, si de pronto hay algún problema, pues me avisan, ¿listo? Profe, sí, es que yo creí que era el único, pero sí se está escuchando entrecortado muchas Ok, entonces puede ser sí un veces. problemita. Deme un segundito, por favor. Voy a pausar aquí un momentico y voy a conectar por cable, ¿listo? Si está por Wi-Fi, de pronto puede ser ese el problema. ¿Listo? Deme un segundito, por favor. Listo, muchachos. Vamos a ver, pues ya cambié la conexión. Vamos a ver. Ahora está conectado por cable esto. Y bueno, cualquier cosa me avisan. ¿Listo? Cualquier cosa me avisan a ver si de pronto se escucha mal o qué. Pero pues bueno, ahí debería en teoría funcionar bien. Listo. Y entonces esa es la situación. Acá habíamos definido formalmente lo que significaba entonces el dominio y el rango o el dominio y la imagen de una función mediante, digamos, pues un lenguaje formal o lenguaje matemático. Pero bueno, la idea es que, bueno, nos podemos encontrar funciones cuyo dominio y codominio pues no sean solamente los números naturales, sino que pues puede ser cualquier otro conjunto de números, ¿no? Puede ser cualquier otro conjunto de números. Y en ese sentido, las funciones pueden ser tan complicadas como uno, mejor dicho, ni siquiera se las llega a imaginar. Pueden ser funciones muy complicadas. Ahorita podemos ver un ejemplito de una función que puede ser muy complicada de escribir simbólicamente, pero bueno, eso puede también ocurrir ahí. Otra cosa que vimos nosotros la última clase es un tipo de funciones que llamamos inyectivas y sobreyectivas. ¿Listo? Eso también lo estábamos viendo en la última clase. ¿Qué era una función inyectiva? Una función inyectiva sucedía o ocurría cuando elementos distintos del dominio nos conducían a imágenes distintas en el codominio. ¿Listo? Esa era la definición formal de inyectividad. Si para todo par de elementos distintos en el dominio nosotros obtenemos imágenes distintas en el codominio, entonces automáticamente nuestra función es inyectiva. Y sobreyectiva significaba nada más, nada menos que el rango de la imagen era igual al codominio, es decir, todos los elementos están ocupados en el codominio. Esta función que pusimos nosotros aquí, de hecho, es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Esta función f que pusimos nosotros aquí es inyectiva, pero no es sobreyectiva, no es sobre, así le podemos colocar nomás, no es sobre, no es sobreyectiva. ¿Cómo sabemos que es inyectiva? Bueno, pues tomamos cualquier par de elementos del dominio, por ejemplo, este aquí me conduce a la imagen que es 2, y tomo uno distinto y este me conduce a la imagen que es 6, por ejemplo. Y entonces, bueno, me conducen a imágenes distintas, ¿cierto? Ya que visualmente, gráficamente, pues me está indicando, me está dando un indicio
de que esa función pues es inyectiva. ¿Listo? Imágenes distintas elementos distintos del dominio me conducen a imágenes distintas. Y eso también se puede probar matemáticamente. Nosotros lo hicimos la clase pasada y enseñamos la técnica que hay que enseñar para poder probar de que eso es inyectivo. ¿Listo? Pero en particular, esta función que pusimos ahí no es sobreyectiva, no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque hay elementos en el codominio que no son imágenes de nadie en el dominio. Es decir, el elemento 1, por ejemplo, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y así sucesivamente, están desocupados. No son imágenes de nadie del dominio. Significa entonces que esa función tiene elementos libres en el codominio y bueno, por tanto entonces es sobreyectiva, ¿no? Y aquí se puede ver, incluso uno matemáticamente lo puede ver. El rango son los números pares, el rango son los números pares y por supuesto que eso está contenido propiamente en el codominio que son los números naturales. Está contenido propiamente significa que, bueno, aquí tenemos más elementos, ¿no? Que hay elementos en los naturales que no están en el rango y, bueno, exactamente, pues son los números impares. De hecho, los impares están en el codominio, pero no están en el rango de la función. Entonces, esa función que pusimos ahí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Entonces, ese pues fue un ejemplito también que podía servir ahí. ¿Listo? Y bueno, con lo último que estábamos tratando era con el cálculo de dominios, el cálculo de rangos, todo ese tipo de cositas, pues hay que irlo trabajando poco a poco. Quiero comentarles lo siguiente. Bueno, las diapositivas que utilizamos usualmente para clases no las hemos manejado hasta el momento. Vamos a ver, nosotros vimos aquí algunas funciones, hemos visto aquí algunas cosas. Espérenme un segundito a ver si, bueno, aquí hay funciones que podemos dar, puesto que no las hemos manejado aún. ¿Listo? La función valor absoluto. Entonces, ejemplo, la función valor absoluto. Esta función no la hemos dado todavía. Pongámosla de una vez, la necesitamos, función valor absoluto. ¿Listo? Función que sale muchísimo en las aplicaciones, entonces, bueno, hay que tener claro cómo es que trabaja esa función valor absoluto. ¿Qué es una función valor absoluto? Pues es una función real. Mi función valor absoluto va a tener como dominio, de hecho, todos los reales, y cuyo codominio, pues, todos los reales también. Entonces, es una función real. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace la función valor absoluto? Pues siguiendo la notación de antes, lo que hace la función valor absoluto es tomar un número real X y llevarlo y conducirlo hacia el valor absoluto de X, ¿vale? Es tomar un número real X y conducirlo a valor absoluto de X. O mejor dicho, palabras más, palabras menos, simbólicamente es así, ¿no? F de X igual a valor absoluto de X. Palabras más, palabras menos, es así. ¿Listo? Uno puede hacer una gráfica de la función valor absoluto, uno puede hacer una grafiquita, podemos hacerla rápidamente, incluso podemos hacer una pequeña tabulación para que vean cómo se está comportando esto. Una tabulación muy rápidamente, aquí X, aquí F de X, y hagamos aquí una tablita, aquí está el separador, acá hay otro separador, listo. Y recuerden cómo hacíamos una tabulación. Los valores de X son los valores del dominio, los damos nosotros. Por ejemplo, -3, -2, -1, 0, ¿cierto? Bueno, aquí empezamos -4, mejor para tabular más puntos. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Y el valor de la derecha lo calculamos con respecto a la función, en este caso la función valor absoluto. Entonces, ¿qué me daría los valores de la derecha? Pues entonces sería algo así. F de -4, ¿a qué sería igual? F de -4, pues sería igual al valor absoluto de -4. ¿Listo? Si recuerdan bien cómo era que actuaba la función valor absoluto era la distancia
entre el número y el 0. La distancia entre, en este caso, entre menos 4 y 0, pues es 4. Entonces, valor absoluto de menos 4 es 4. ¿Listo? F de menos 3 sería entonces la distancia entre menos 3 y 0, o valor absoluto de menos 3, que es 3. F de menos 2 es valor absoluto de menos 2, que es 2. F de menos 1, ¿cierto? Es valor absoluto de menos 1, que es 1. F de 0 es valor absoluto de 0, que es el mismo 0. F de 1 es valor absoluto de 1, que es el mismo 1. F de 2, valor absoluto de 2, que es el mismo 2. Y aquí pues terminemos esto. F de 3 es el valor absoluto de 3, que es 3. Y F de 4, el valor absoluto de 4, que es 4. ¿Listo? Y eso lo llevamos a un plano cartesiano. Aquí hemos hecho pues todo el paso de tabulación, ¿cierto? Muy rápidamente, pero bueno, es la tabulación que uno hace cuando hace una gráfica de una función. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, y en el eje X colocamos nuestros valorcitos. 1, 2, 3, 4, por aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aquí 1, 2, 3, 4, aquí menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4 por acá. Y listo. Lo que hace uno es llevar todos esos puntos que hemos calculado ahí, llevarlos al plano cartesiano para después unirlos mediante una curva suave o en una línea recta en este caso. El primer punto será menos 4 en X, menos 4 en X y 4 en Y. O sea que el primer punto sería 1, 2, 3, 4 en Y. Este sería el punto menos 4 en X, 4 en Y, ¿cierto? Entonces, ahí ya está calculado el primer puntico de esta tabulación, que es el punto menos 4, 4. El segundo punto es menos 3 en X, menos 1, menos 2, menos 3, y 3 en Y, 1, 2, 3. O sea que este es el segundo punto, menos 3, 3. El tercer punto es menos 2, 2. Entonces, menos 2 en X, menos 2 en Y, que sería este, ¿no? Entonces, aquí ya está calculado el segundo puntico. ¿Listo? Aquí está el tercer puntico, quedaría ahí. El cuarto punto sería menos 1 en X, 1 en Y. Sería este punto de aquí, ¿no? Menos 1 en X, 1 en Y. Entonces, bueno, ahí está ese puntico, menos 1, menos 1. El siguiente sería 0 en X, 0 en Y, es el origen. El siguiente es 1 en X, 1 en Y, quedaría por aquí, ¿cierto? 2 en X, 2 en Y, 2 en X, 2 en Y, quedaría acá. 3 en X, 3 en Y, quedaría por aquí. Y finalmente 4 en X, 4 en Y, que sería como por acá. ¿Listo? De tal manera que nuestra función debe pasar sí o sí por esos punticos morados que pusimos nosotros. En este caso, nosotros pues sabemos que esa función, valor absoluto de X, es una función lineal y bueno, unimos todos estos puntos con una curva suave y bueno, todos estos puntos son colineales, de tal manera que no hay de otra que unirlos mediante una línea recta, ¿no? Entonces, esta sería nuestra función valor absoluto de X. Así sería la gráfica de valor absoluto de X. ¿Listo? Aparece una B. Esa es la gráfica de nuestra función valor absoluto de X. Y por supuesto que siempre la podemos graficar en Desmos o en cualquier graficador. Todos los graficadores tienen esa función ahí programada ya. Uno simplemente coloca valor absoluto de X y ahí está. Genera esa gráfica que acabamos de hacer. ¿Listo? Genera esa grafiquita que ya acabamos de hacer. Y viendo la gráfica, nosotros podemos establecer cuál es el dominio y cuál es el rango de nuestra función valor absoluto. Para nuestra función valor absoluto, en el dominio, es decir, en el eje X, no tenemos ningún inconveniente. El dominio de la función valor absoluto son todos los reales. A cualquier número real X, yo le puedo calcular el valor absoluto de X. A cualquier número natural X, yo le puedo calcular el valor absoluto de X. ¿Listo? El rango o la imagen de la función, de hecho, será desde 0 hasta más infinito. Miren en el eje Y. De abajo hacia arriba en el eje Y,
Resulta que me doy cuenta de que la función valor absoluto, de abajo hacia arriba en el eje Y, por acá en la parte negativa del eje Y, la función no existe. Por acá no hay función. Por ahí no hay función. Y la función comienza a existir a partir de 0 en el eje Y de ahí hacia arriba. ¿Listo? De ahí hacia arriba hasta el infinito, de hecho. Entonces, la gráfica, o mejor dicho, el rango de la función valor absoluto de x, pues es de 0 hasta más infinito. ¿Listo? Eso sería entonces las características que tiene esa función valor absoluto de x. Simplemente para que recuerden, simplemente para que lo tengan fresco en la cabeza, recuerden que el valor absoluto de x tenía también su definición matemática, ¿no? Valor absoluto de x era x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Esa era la definición matemática de valor absoluto. ¿Listo? Pero bueno, así luciría nuestra gráfica, ese sería nuestro dominio, ese sería nuestro rango y con eso pues nos vamos a ir defendiendo. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes hasta ahí. No, bueno, entonces otro ejemplo de funciones. Como ustedes ven, pues en este tema es más que todo de ejemplos, es más que todo de familiarizarse con las funciones, qué tipo de funciones tenemos, cómo podemos encontrarlas, qué podemos saber acerca de, pues de la mayor cantidad de funciones que podamos tener. ¿Listo? Miren, por ejemplo, esta función que viene aquí. Profe, ¿puedes subir un momentico yo la gráfica? Claro, por supuesto. Aquí. ¿Se hallan los valores absolutos y se hallan los valores normal Sí, en la gráfica? sí, en el eje X van los valores normalitos, ¿cierto? En el eje X van los puntos del dominio, los valores normalitos. Y en el eje Y van el valor absoluto que estamos calculando. ¿Listo? Menos Sería 2. 4, menos 4. ¿Cómo? Perdón. No, no entendí. Sería menos 4, Ujú. o sea, para allá el punto sería menos 4,4. Exactamente, exactamente. La primera coordenada, recuerda que la primera coordenada está asociada al eje X y la segunda al eje Y, ¿cierto? Aquí le voy a colocar aquí Y. Entonces, la primera coordenada está asociada a la X y la segunda está asociada a la Y. Entonces sería menos 4 en X, lo que tú estás diciendo perfectamente, y en Y sería 4. Entonces de ahí es que yo saco la coordenada menos 4, 4. ¿Listo? Y así con todas. La siguiente, Vale, de hecho, profe, gracias. es menos 3, 3, ¿cierto? Y bueno, terminemos de hacer estica aquí, sería, y bueno, estos son los que están asociados a esa coordenada y así sucesivamente con todas. ¿Listo? Esa sería la clave de ese asunto ahí. Miren que hay funciones tan raras que uno ni siquiera puede escribir una expresión simbólica. Nosotros para la función valor absoluto le dimos una expresión simbólica, la pusimos así, miren, f de x igual a la x entre las dos rayitas, eso para nosotros simboliza el valor absoluto de x. Y bueno, todos lo tenemos claro que eso es el valor absoluto y todo eso, ¿listo? Pero hay funciones tan raras que uno no puede encontrar una expresión, ¿cierto? Que simbolice a esa función. Eso puede ocurrir también. Podemos tener esas expresiones tan extrañas que no podemos encontrar la expresión simbólica, la expresión matemática. ¿Listo? En ese caso, muchas veces es conveniente ayudarnos con las palabras. Puede ser que no haya una expresión simbólica para la función, pero puede ser que con palabras podamos escribirlo. ¿Listo? Entonces, ese es el caso de este ejemplo que viene a continuación. Esta se llama la función parte entera. Entonces, miren lo que va a decir la función parte entera. La voy a colocar con palabras. Con símbolos va a ser muy difícil. De hecho, ahora le acuñamos un símbolo nuevo, parte entera. ¿Listo? Entonces, miren lo que va a hacer.
Esta función parte entera, por supuesto, va a ser una función real, es decir, va a tener como dominio los reales y va a tener como codominio los reales. Vamos a ir de R en R, ¿listo? Y miren cómo la vamos a escribir. F de X, no vamos a poderle dar un símbolo con los que conocemos hasta el momento. Vamos a acuñar un símbolo nuevo, pero lo que hace la función al evaluarla en X es que devuelve el número entero, no, pongámoslo bien. La función parte entera lo que hace es que devuelve el mayor número entero menor que X. Es un enredo ahí de palabras, pero así es, ¿listo? Entonces, f de X es igual a el mayor número entero menor que X, ¿listo? Miren que eso es un enredo. Y si es un enredo, decirlo en palabras simbólicamente, no hay forma de poder escribir nosotros como que f de x es igual a x más 1 sobre x, cosas así. No vamos a poder hacerlo, ¿listo? No vamos a poder hacerlo. Es una función que es más fácil escribirla en palabras que simbólicamente. Y en este caso, la función parte entera toma un número real x y lo que devuelve es un número entero. Dice que es el mayor número entero menor que X. Vamos a hacer ejemplos, por supuesto, y vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? Entonces sería algo así. Por ejemplo, si yo evalúo la función en 1.5, por ejemplo, si yo evalúo la función en 1.5, entonces lo que tengo que preguntarme es cuál es el número, cuál es el mayor número entero que sea menor que 1.5, ¿vale? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Cuál es el mayor número entero que es menor que 1.5? Resulta que, bueno, yo puedo hacer, si quiero, una recta numérica por aquí para ver cómo es que va el asunto, ¿vale? Por aquí puede estar los números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, como para guiarme, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, para guiarme. Y entonces, cuando a mí me preguntan la parte entera de 1.5, pues 1.5 estaría por aquí, ¿no? Ese es 1.5, ¿no? Ese es 1.5. Y entonces yo tengo que buscarme o tengo que buscar el mayor número entero que sea menor que 1.5. Entonces, de los números enteros que están antes de 1.5, los voy a tachar, de hecho los voy a subrayar. Los números enteros que están antes de 1.5 son estos que estoy tachando aquí con rosado. Esos son los números enteros que son menores que 1.5. Y la función me está diciendo que de esos enteros que son menores que 1.5, me voy a quedar con el mayor de ellos. Es decir, me quedo con el 1, ¿vale? Es decir, me quedo con... Entonces, ahí está la clave del asunto. La función parte entera evaluada en 1.5, pues es 1. Ese es el mayor número entero que es menor que 1.5. ¿Listo? Miren que es un enredo, pero bueno, uno se guía con el gráfico, de pronto uno se guía un poquito más. ¿Está claro, muchachos, hasta ahí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es 1, ¿listo? Por ejemplo, la función parte entera evaluada en 2.3, ¿a qué sería igual? ¿Alguien sabe de pronto a qué sería igual la función parte entera evaluada en 2.3? 2. Muy bien, muy bien. Es 2, ¿cierto? Por aquí estaría 2.3 más o menos, por aquí, ¿cierto? Y entonces nosotros buscamos el mayor número entero menor que 2.3, pues entonces en este caso es el 2. ¿Listo? Entonces, 2. ¿De acuerdo? La función parte entera evaluada en 7 octavos. ¿Cuál sería
la función parte entera, ¿qué nos daría la función parte entera evaluada en 7/8? ¿Alguien sabe de pronto? Bueno, es un poquito más difícil, ¿no? Es un poquito más difícil. Resulta que la función parte entera evaluada en 7/8, pues yo lo que voy a hacer primero es mirar en la calculadora cuánto es 7/8, ¿no? 7/8 debe darnos como 0.875. 0.875 significa que estamos como por aquí. 0.875. Y el menor entero mayor, perdón, el mayor entero menor, que es 0.875, pues es 0, ¿cierto? Es 0. O sea que la función parte entera evaluada en 7/8 nos da como resultado 0. ¿Listo? Incluso la función parte entera evaluada en 1/2 también me da 0. ¿Por qué? Porque 1/2 pasado a decimales es 0.5 y resulta que el mayor entero menor que 0.5 pues es 0, ¿no? 0.5 igual estamos como en esta zona de aquí y vuelve y nos da 0. Entonces, ese es el asunto de ahí. ¿Listo? Acuñemos un símbolo para la función parte entera. Hasta el momento no tenemos ningún símbolo para la función parte entera, pero uno lo puede acuñar, ¿listo? Uno puede sacar un símbolo para esa función tan rara. Y entonces lo que les comentaba, ¿no? Tengan en cuenta eso. Pueden haber funciones tan complicadas que no tengamos una expresión simbólica para ellas, sino que nos tenemos que defender con palabras y eso puede suceder también y eso pues es el caso de la función parte entera. ¿Listo? Hay un símbolo que se acostumbra a utilizar para esa función parte entera y es así. F de X igual, colocan la X y parecido al valor absoluto, más o menos, pero le hacen como un par de cositos aquí, como que lo encierran ahí. Y ese es como el símbolo que utilizan para la función parte entera. Es diferente a la del valor absoluto por esos cositos ahí que lo encierran, ¿no? El valor absoluto son solamente los palitos y aquí pues se encierra de esta manera. Incluso en algunos textos ponen ese símbolo, pero encerrado como con dos palitos así, la colocan como así más o menos, colocan como, lo encierran como en dos palitos ahí. También es posible encontrarlo así, también en algunas ocasiones se encuentra así ese símbolo en algunos libros, pero bueno, esos dos símbolos de ahí relacionan o dan cuenta de la función parte entera de la cual estamos hablando. ¿Listo? Vamos a ver aquí de pronto en el libro, miren, aquí están las diapositivas, valor absoluto, este ya lo hicimos, valor absoluto ya lo hicimos, ya vimos cuál era la imagen. Ah, mira, aquí está, miren, aquí está. La función parte entera, aquí está. Este es el símbolo que se utiliza, el que estábamos diciendo hace ratico, y es el mayor entero menor o igual a X. ¿Listo? Vamos a realizar la gráfica de la función parte entera. Resulta que cuando uno hace una gráfica de una función parte entera, esa gráfica le queda a uno como una escalerita. La función parte entera le va a quedar a uno esa gráfica como una escalerita. Entonces, aquí pues hay unos ejemplitos, por supuesto que esto tienen que mirarlo en algún momento, esto hay que hacer digamos, el ejercicio de verificar todo esto. Y aquí van a hacer la gráfica, ¿vale? Incluso de pronto nos guiamos hasta por aquí o la hacemos nosotros. Hagámosla nosotros más, ¿vale? Les voy a quitarle un poquito de zoom a esto. Vamos a colocar un planito cartesiano, por supuesto, para hacer la gráfica de esa función parte entera. Profe, el parcial es dentro de 8 días. El viernes dentro de 8 días. ¿El qué, perdón? ¿El parcial? ¿Sí? El parcial es el 10 de febrero. O sea que, como decimos al principio de la clase, más o menos quedan como 3 semanas. Más o menos serían 3 semanas para el parcial. ¿Listo? Eje X, eje Y, vamos a dar valorcitos. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, y acá también menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,
y menos 5. ¿Listo? Entonces, función parte entera. Pensemos, aquí, bueno, aquí va a ir nuestra función f de x igual a parte entera de x. ¿Listo? Esa es la función que va a ir ahí graficada. Pensemos en cómo sería esa función. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer la función parte entera y evaluarla en cualquier número entre 0 y 1, de hecho ya lo hicimos hace un momentico, por ejemplo, un medio que está como por aquí, la función parte entera de un medio, o la mejor dicho, la función parte entera de 0.5 nos dio como resultado 0, ¿cierto? Es el mayor entero menor que 0.5. Entonces, la función parte entera evaluada en un medio nos dio 0. La función parte entera evaluada en otro número que escogimos nosotros, que fue 7/8, también nos dio 0. ¿Listo? De hecho, cualquier número que yo escoja entre 0 y 1, la función parte entera me va a dar 0. ¿Por qué? Porque para cualquier número entre 0 y 1, el mayor entero menor que ese número, pues es el origen, es 0. Entonces, para los valores entre 0 y 1, la función parte entera va a estar aquí, ¿listo? Esta va a ser la función parte entera, va a ser una función constante. Perdió, aquí. Le puso mucho zoom. Voy a colocar esto un poquito más grueso, ¿listo? Entonces, de nuevo, para cualquier valor entre 0 y 1, la función parte entera va a darnos 0. O sea que aquí va a quedar como una escalerita. En el origen voy a colocar esa bolita pintada porque la parte entera de 0 es 0. El mayor entero menor que 0, pues es el mismo 0. Entonces, la parte entera de 0 es 0. La parte entera de 1 ya no es 0. La parte entera de 1 es el mayor entero menor que 1, pues es el mismo 1. O sea que aquí voy a colocar una bolita sin pintar porque la parte entera de 1 no es 0. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Miren que ahí ya quedó como una especie de escaloncito. Incluso acá va a suceder lo mismo. Cuando estamos entre 1 y 2, piensen por ejemplo en 1.1 o en 1.2 o en 1.3, ¿cuál sería la parte entera de esos números? Pues los mayores enteros menores que 1.1 o que 1.2 o que 1.3, pues es 1, ¿cierto? Los mayores enteros menores que esos números van a ser 1. O sea que la parte entera de esos números van a estar por aquí. ¿Listo? La parte entera de un número entre 1 y 2, piensen por ejemplo en 1.3, ¿cuál sería la parte entera de 1.3? Pues 1, ¿listo? Eso sería el asunto ahí. Entonces, quedaría así. Y de nuevo, en la parte derecha, coloco la bolita sin pintar, puesto que la parte entera de 2 no es 1. La parte entera de 2 es el mayor entero menor que 2, en este caso es 2, ¿cierto? El mayor entero menor igual que 2. Y entonces quedaría así. Y como ustedes ven, le quito el zoom, ya me va quedando como una especie de escalerita. La función parte entera me va a dar una gráfica así, como una especie de escalerita. Bueno, aquí la están armando también, incluso miren, ahí está. El primer escaloncito el que hicimos, luego el segundo que hicimos, el tercero va a quedar así, bueno, y al final pues va a quedar como una especie de escalerita. ¿Listo? Esa es la función parte entera. Ahora terminémosla de hacer nosotros. Parte entera para los números que están entre 2 y 3. Entonces piensen, por ejemplo, en 2.1, 2.2, 2.3. ¿Cuál sería la parte entera de esos? Pues la parte entera de cualquier número que esté entre 2 y 3, pues va a ser 2. ¿Listo? La parte entera de cualquier número entre 2 y 3 va a ser 2. 2 es el mayor número entero menor que 2.1 o mayor número entero menor que 2.2 y así sucesivamente. ¿Listo? Y siguiendo pues con este patrón, la parte entera de cualquier número entre 3 y 4, pues me va a dar 3, ¿cierto? Entonces quedaría por acá.
Cerrado aquí porque la parte entera de 3 es el mismo 3 y abierto acá porque la parte entera de 4 ya no es 3, sino que es 4. Entonces quedaría así y siguiendo con este mismo patrón, pues sería por aquí y bueno, de hecho terminémoslo de hacer por acá. Esa sería la gráfica de la función parte entera para los números positivos. ¿Listo? Como les decía, es una escalerita. ¿Listo? Asimismo, para los números negativos, la parte entera de cualquier número entre -1 y 0 es -1. Piensen, por ejemplo, en el número -0.5. -0.5 está por aquí. Aquí sería -0.5. ¿Listo? A ese sería -0.5. ¿Cuál es el mayor entero menor que -0.5? Es decir, de los enteros que están a la izquierda de -0.5, los enteros que están a la izquierda son estos, ¿cierto? ¿Cuál es el mayor número entero que está a la izquierda de -0.5? Pues es -1, aquí está. Ese es el mayor entero que está a la izquierda de -0.5, es -1. O sea que me da -1, ¿listo? La parte entera de -0.5 me da -1. Por tanto, entonces, eso va a ir graficado así. Va a dar -1, ¿no? Entonces, tiene que estar graficado aquí. Va a dar -1, miren, -1 en el eje Y. ¿Listo? Y cierro aquí y abro acá como costumbre o como estábamos viendo, pues que viene pues el patrón desde acá arriba. ¿Listo? Lo mismo, enteros entre -1 y -2. ¿Cuál de los enteros que están a la izquierda de entre -1 y -2, de los enteros que están a la izquierda, es el mayor? Pues -2. O sea que aquí viene, aquí, ¿cierto? Entre -1 y entre -2 y -1, la parte entera de esos va a dar por aquí. Y bueno, siguiendo el mismo patrón, aquí sería aquí, ¿cierto? Siguiendo el mismo patrón, sería aquí. Y finalmente, pues, por acá para... ah, finalmente por aquí. ¿Listo? Aquí cerrado, 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 cerrado. Y aquí abierto, abierto, abierto y abierto. ¿Vale? Entonces, bueno, así luciría la gráfica de la función parte entera. ¿Qué tiene la ventaja de función parte entera? Pues la ventaja que tiene es que la verdad sale muy poco. Es un ejemplo, pues, digamos que más que todo es para ilustrar que hay funciones que puede ser muy difícil de escribirlas en símbolos. No hay símbolos para esas funciones. Tenemos que acuñar un símbolo nuevo, tenemos que sacar símbolos nuevos. No hay manera de sacar un símbolo, de expresarla como una suma, como una resta, como una multiplicación, como una división. No hay manera de escribirla así. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyarnos en las palabras, tratar de escribirla con palabras y de ahí pues ya nosotros sacamos un símbolo, ¿no? Le dimos un símbolo, dijimos vamos a acuñar un símbolo para esa función y el símbolo que se acuña usualmente es ese de la X encerrada como en esos dos corchetes que está ahí para simbolizar pues esa función parte entera. Y como ustedes ven, pues sí, exactamente así nos va a quedar. ¿Listo? Esa función parte entera, pues así nos va a quedar. Cuando nosotros nos preguntamos para esa función parte entera, ¿cuál es el dominio de esa función? Pues es muy sencillo. El dominio de la función parte entera son todos los reales, son todos los reales. No tiene ningún problema para poderse evaluar en cualquier número real. Yo la puedo evaluar a cualquier número real, yo le puedo calcular la función parte entera a cualquiera, pero el rango de esa función o la imagen de esa función son los valores del eje Y que están ocupados, recuérdenlo. El rango lo miramos en el eje Y. Y en el eje Y, ¿cuáles valores están ocupados? Resulta que cuando me voy a fijar en la gráfica, los únicos valores que están ocupados en el eje Y son los enteros. Miren, por ejemplo, esto. Esto pues es bueno, tenerlo en cuenta. Miren que en el eje Y, entre 0 y 1 hay espacio vacío. No hay función entre 0 y 1 si yo lo miro en el eje Y. Los que están ocupados son
0, por supuesto, está ocupado. 0, por supuesto, está ocupado en el eje Y. 1 está ocupado, pero entre 0 y 1, en el eje Y, no hay punto alguno de la función. Mejor dicho, palabras más, palabras menos para que me entiendan. Si yo vengo y me paro en un punto de aquí y miro para la izquierda y miro para la derecha, no me encuentro función, ¿vale? No me encuentro función. Si miro para la izquierda y miro para la derecha, no me encuentro función. La única manera de encontrarme función mirando para la izquierda, para la derecha, es que yo me pare en un entero. Cuando me paro en un número entero, aquí sí me encuentro función. Aquí me paro en este número entero 2, sí me encuentro función. Si miro para la derecha o a la izquierda, y bueno, ahí me doy cuenta de que en las únicas partes que yo me voy a encontrar función en el eje Y es en los números enteros. Por tanto, entonces, el rango de esa función parte entera son los números enteros. ¿Listo? Justamente como lo indica, pues, las diapositivas que tenemos. Imagen de esa función, los números enteros. ¿Listo? Imagen de la función parte entera, números enteros. Entonces, bueno, como les decía, ese ejemplo de la función parte entera, si les soy sincero, realmente no sale mucho. Es muy difícil de encontrarse algo que tenga como aplicación esa función parte entera. Casi no surge demasiado. La cuestión es que, bueno, es un ejemplo pues anecdótico que nos permite pues saber que hay funciones muy complicadas para los cuales no podemos expresarla mediante símbolos. ¿Listo? No podemos expresarla mediante símbolos y bueno, nos queda es expresarla mediante palabras. ¿Listo? Incluso miren esta función que ponen aquí en el texto. Miren esa función que ponen aquí. Esta función que ponen aquí se llama una función definida a trozos. Voy a cortarla, voy a copiarla y la pego acá. Esta función, como la ponen aquí, se llama una función definida a trozos. ¿Qué es lo que pasó con esa función? Lo que, Profe, ¿sí? Dime. una pregunta en Claro. cuanto a la parte entera. Ajá. Es que, por ejemplo, en el taller hay hay un ejercicio en el que la parte entera está en una fracción, pero arriba de la parte entera hay una X sola. Entonces, ¿esa se graficaría de forma diferente? ¿Me la puedes dictar cómo está? F Es de... f de x es igual a x sobre parte entera de x. Ah, claro, sí, sí. Esta función pues es diferente a la función que estábamos viendo en este momento, ¿cierto? Es decir, esta nueva función que me estás dictando incluye a la función que estamos hablando en este momento, ¿cierto? Incluye como un denominador aquí, pero no significa que la gráfica de esta función que me dictaste pues vaya a ser igualita a la gráfica original, ¿listo? A la gráfica original. De hecho, creo que la podemos hacer en Desmos. Vamos a ver, creo que en Desmos está la manera de graficar la parte entera. Si no está aquí, de pronto en GeoGebra está. Creo que aquí en Desmos está. Vamos a buscarla, ¿listo? Voy a borrar esta valor absoluto, la voy a ocultar. Y vamos a buscar la función parte entera en Desmos. A ver si está por aquí. Debe estar, debe estar. Cuartil, de pronto por aquí. Denme un segundito, muchachos. Vamos a buscarla. Si la veo por aquí, les random, no. Coseno hiperbólico, distancia, punto medio. Ah, de pronto el round. Esta yo creo que viene siendo ese que dice round. Vamos a ver, vamos a ver. Y miren que, a ver, de pronto sí, de pronto no. Parece a la función parte entera, de hecho, parece muy parecida. Miren que también es escalerita, pero no es la misma porque aquí se pasa desde menos 0.5 a 0.5. Entonces, no es exactamente la misma, pero sí es muy parecida. Vamos a ver si encontramos la función parte entera como tal. ¿Listo? Round no es... Ah, flor. Esta sí es flor. Esta es función piso. Flor es piso en inglés, ¿no? Entonces, en inglés le dicen la función piso por exactamente eso que hace. Si yo grafico esto, debe salir la función parte entera que acabamos de hacer. Y justamente es esta función, ¿vale? O sea que aquí en Desmos también nosotros encontramos la función parte entera. ¿Listo?
Y ahora vamos a graficar la función que dijo, creo que fue Sofía, ¿no? Creo que fue Sofía la que habló, entonces vamos a graficar esa función que dijo Sofía. Esta es la función parte entera normalita, la que graficamos nosotros, la función que a cada valor de x le asigna pues el mayor entero menor que x. Y la función que dice ella es x dividido la parte entera de x. ¿Listo? Y miren cómo sale de distinto. Es la gráfica morada que ustedes están viendo. Es una gráfica totalmente diferente y la verdad yo nunca la había visto. Es una gráfica muy loca. Y miren que es muy complicada. ¿Listo? Es muy complicada de uno pues imaginársela. ¿Vale? Es muy complicada. También es como las escaleritas, pero tienen una cierta inclinación y se van volviendo como horizontales a medida que uno va avanzando. Miren por acá, esto está muy loco, la verdad, nunca lo había hecho, está muy interesante, pero pues sí, es muy diferente a la gráfica original de la función parte entera, que es la función verde que graficamos originalmente, ¿listo? Es muy diferente a eso. Incluso aquí me sirve para hacer la siguiente anotación. Miren que para esa función que me dictaron ahí, miren que hay una anotacioncita pequeñita que les puedo hacer para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, en esa función f de x igual a x sobre parte entera de x, ¿listo? Cuando ustedes vean una función, y que esa función tenga un denominador, siempre recuerden que las funciones tienen problemas cuando el denominador se hace cero. Siempre tienen problemas cuando el denominador se anula. ¿Listo? Siempre hay inconvenientes ahí. Y resulta que efectivamente en este caso, la función que está en el denominador es la función parte entera. Y yo sé, por lo que acabamos de hacer acá arriba, en la gráfica que hicimos acá arriba, que la función parte entera es 0 para cualquier valor de x entre 0 y 1, ¿vale? Tocando al 0 y no tocando al 1. Quiere decir que si yo tengo que analizar el dominio de esa función, si me permiten, si me piden analizar el dominio de esta función, aquí, ¿listo? Si me piden analizar el dominio de esa función, entonces yo tengo que tener que el dominio de esa función es todos los reales, pero quitándole el intervalo desde 0 hasta 1, cerrado en 0 y abierto en 1. ¿Por qué? Porque en este intervalo de 0 a 1, todos los números de este intervalo entre 0 y 1, cerrado en 0 y abierto en 1, son para los cuales la parte entera me da 0. ¿Listo? Me da 0 y eso haría que anule el denominador y eso haría que yo tenga problemas para la función. Y eso se puede ver en la gráfica. Miren, la gráfica existe para la izquierda de 0, la gráfica existe para la izquierda de 0, existe para la derecha de 1, pero entre 0 y 1 no hay función, no hay línea morada. Entonces, entre 0 y 1 no hay. Por tanto, entonces, justamente lo que decíamos, ¿no? Esa función tiene como dominio todos los reales, pero sin incluir el intervalo desde 0 hasta 1, ¿vale? Sin incluir ese intervalito de ahí. Entonces, es una manera, pues, de analizar dominios de funciones. Justamente, ahorita hacemos otro ejemplito de eso. Vamos a ver el que estamos haciendo acá. Pero, bueno, esa es una manera también de analizar esa partecita ahí. ¿Listo? Profe, Ajá, ¿sí? ¿y el rango de esa función? Bueno, muy complicado, ¿no? Muy, muy difícil. Puede ser que gráficamente lo podamos sacar. Muy, muy difícil. Aquí, viéndolo gráficamente, si yo voy en el eje Y de abajo hacia arriba, yo veo que la función comienza a existir a partir de 0. Mira, aquí a partir de 0 comienza a existir en el eje Y. ¿Listo? Y si voy de aquí hacia arriba, pues aparentemente existe desde 0 hasta 2. No hay nada más arriba de 2, no hay nada más abajo de 0. Entonces, aparentemente, aquí, al menos gráficamente, pues yo puedo tener un indicio de que el rango de esa función está entre 0 y 2, ¿vale?
Ese sería como gráficamente. Pero, si me preguntan a mí calcular el rango o dar el rango analíticamente, es decir, dar el rango con operaciones matemáticas que demuestren que el rango es desde 0 hasta 2, pues es muy complicado, es muy difícil. Y lo que siempre les he dicho, ¿no? Calcular el rango de una función algunas veces puede ser hasta imposible, puedes hacerlo matemáticamente. Y ahí es donde no tenemos que apoyar de la forma gráfica. Y entonces recuerden, aquí en Desmos nosotros podemos graficar esa función parte entera, ¿listo? Y bueno, de hecho, por lo que estaba viendo aquí, muchísimas más funciones que no hemos hecho hasta el momento, pero bueno, esas son funciones que en algún momento, pues, igual, sea en este curso o en otro curso, uno las termina viendo sí o sí, ¿listo? Pero entonces, eso, pues, es un ejemplo de una función que analíticamente, matemáticamente, es muy difícil calcularle el rango. El dominio sí lo puedo calcular, pero el rango muy difícil analíticamente, pero gráficamente pues da una buena idea o da un buen indicio, mejor dicho, gráficamente soluciona la situación, gráficamente se soluciona, ¿vale? Gráficamente yo puedo visualizar que el rango va desde 0 y el punto más alto de la función está acá en 2. Entonces ahí me dice que el rango va a estar entre 0 y 2, ¿listo? Esa sería la situación. Esta función que teníamos acá, estamos por hablar de ella, habíamos dicho que esta función es una función que se llama definida a trozos, ¿listo? Una función definida a trozos. ¿Qué es lo que sucede con esta función? Pues lo que sucede con esta función es que nosotros estamos acostumbrados a tener una expresión simbólica para todos los valores del dominio. Es decir, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado y decimos, bueno, esa es la expresión simbólica de que esa función toma un número real x y lo convierte en su cuadrado, lo convierte en x al cuadrado, y eso lo hace para todos los valores del dominio. Eso es lo que hasta el momento hemos visto, hasta el momento trabajamos, lo que uno acostumbra a trabajar, lo que es lo normal, digamos, ¿vale? Pero una función definida a trozos es una función en donde no se pudo llegar a una sola expresión para la función que incluya a todos los valores del dominio, ¿vale? No se pudo llegar, digamos, a un consenso en la función y que me dé una expresión para todos los valores del dominio, sino que me los va dando justamente como su nombre lo indica, a trozos. Aquí a la derecha están los valores del dominio, estos son los que voy a tachar de fucsia, estos valorcitos de acá son los del dominio, ¿vale? Esto es lo acostumbrado aquí. Aquí nosotros visualizamos el dominio, ¿listo? Y en la izquierda está lo que le hace la función a esos valores, en qué los convierte, ¿vale? Entonces, no hay un consenso para todo el dominio, sino que tenemos que fraccionar el dominio, en este caso, pues en este ejemplo, en 3 partes. Pueden ser más partes, pueden ser 2 partes, pueden haber funciones a trozos en 2 partes, pueden funciones a trozos en más partes que 3. Y en este caso, pues, no hubo un consenso, entonces fraccionamos el dominio de la función en 3 zonas, digámosle, y para cada una de esas zonas nosotros tenemos una expresión simbólica, ¿listo? Una expresión simbólica. ¿Qué sucede cuando uno hace una gráfica de una función definida a trozos? Pues que muchas veces va a quedar como una especie de Frankenstein, digamos, de gráficas, de retazos de gráficas, ¿vale? De retazos de gráficas. Por ejemplo, aquí me dice que cuando estamos para x menores que menos 4, es decir, cuando estamos en el intervalo, esto me está indicando que cuando estamos en el intervalo desde menos infinito hasta menos 4, en este intervalo, ¿cierto? X menores que 4, entonces la función vale la constante 3. O sea que si yo fuese a hacer la gráfica de esa función, entonces yo hago mi plano cartesiano común y corriente,
mi plano cartesiano común y corriente. ¿Listo? Por aquí voy a colocar eje X, eje Y. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 1, 2, 3, 4, 5 para arriba, bueno, menos 1, menos 2, menos 3, bueno, esto no quedó bien centradito en la cuadrícula, pero es que quedó tan raro, pero bueno. Entonces, me dice que para los x menores o menores que menos 4, la función vale menos 3. Entonces, los x menores que menos 4 son los que voy a pintar en amarillo, ¿cierto? Son de menos 4 hacia la izquierda. Y dice que la función ahí vale menos 3, la constante, la función constante menos 3. Significa entonces que ahí va a lucir así, como una constante y menos 3 en y, o sea que luciría así, ¿no? Aquí constante y menos 3 en y sería entonces así. Ese sería el pedacito de gráfica que corresponde a la primera sección, a la primera zona del dominio, que es la zona amarilla. Voy si me permiten ustedes, voy a borrar aquí este color fucsia y le voy a borrar estos amarillos de acá y le voy a colocar un color amarillo aquí para indicar de que estamos en la primera sección. ¿Listo? Primera sección, la sección amarilla. Voy a borrar esos colores de aquí también. Y vamos a colocar la segunda sección en otro color. Por ejemplo, sección verde. La sección verde va a ser entre x igual a menos 4, menor o igual que menos 4, y x menor o igual que menos 2. ¿Listo? Entonces, la segunda sección en el plano cartesiano va a estar aquí, entre menos 4, ¿vale? Y entre menos 2, a ver, ha pasado. Entre menos 4 y menos 2, aquí. Esta será la segunda sección que me está indicando esta función que tenemos, entre menos 4 y menos 2. ¿Listo? Ahí dice que la gráfica de esa función es la recta x más 1. Entonces, vamos a graficar cómo sería esa función aquí. Toca graficarla respecto a digamos, a esta zona, que es menos 4, menos 2, ¿vale? Vamos a graficarla respecto a esta zona. Entonces, evaluemos en dos punticos. Ya sabemos que esto es una función lineal, me va a dar una recta. Yo puedo evaluar en dos punticos, entre menos 4 y menos 2, graficar esos dos punticos y ver qué pasa. Vamos a tomarla por aquí aparte, vamos a colocarle una H simplemente para diferenciarla, y es X más 1, ¿cierto? Es X más 1, entonces X más 1. Y voy a evaluarla en dos punticos ahí, H de menos 3 y H de menos 2, voy a evaluarla en dos punticos. Aquí sería menos 3 más 1, y aquí sería menos 2 más 1, menos 3 más 1 es menos 2, menos 2 más 1 es menos 1. Entonces, la función evaluada en menos 3 me da menos 2, aquí y aquí. ¿Listo? Y la función evaluada en menos 2 me da menos 1. O sea que sería en menos 2 da menos 1. Así. ¿Listo? Quiere decir que gráficamente, entonces en la zona 2, la función luciría como esta línea recta que voy a graficar aquí. Sería así, ¿listo? Uniendo estos dos punticos que tenemos ahí, ¿vale? Y aquí cerrado, puesto que aquí incluye los extremos, ¿no? Miren que aquí incluye los extremos. Menor o igual, menor o igual. ¿Listo? Y la tercera zona, vamos a colocarle otro color. La tercera zona, coloquémosle color fucsia, ahora sí, en la tercera zona. La tercera zona corresponde a aquellos valores de x mayores que menos 2. Es decir, la tercera zona corresponde a todos estos valores de x mayores que menos 2. ¿Listo? Y ahí me dice que la gráfica de esa función es la función x al cuadrado. Nosotros ya habíamos hecho la función x al cuadrado. Simplemente la voy a replicar aquí. Nosotros ya la habíamos hecho en la clase pasada. La función x al cuadrado era una parábola que abre hacia arriba. Recuerden que la hicimos la clase pasada con una tabulación. Y era esta funcioncita de aquí, ¿listo? Era esta función que está aquí. Y entonces quedaría así. Aquí se cierra aquí, pero aquí continúa hasta el infinito.
¿vale? Entonces, lo que les decía, muchachos, cuando nosotros tratamos de identificar o de hacer una gráfica de una función que esté definida a trozos, una función a trozos como esta, pues lo que tenemos es diferentes zonas en el dominio y cada zona de ellas pues va a estar identificada con esta función, digamos, o con esta subfunción, pongámosle, con esta subfunción de cada una de las zonas, ¿no? Y al final lo que tenemos es lo que les decía, entre comillas, pues una especie de Frankenstein de función, ¿no? Es decir, una función a retazos de otras funciones, una función de pedacitos de otras funciones y pues por tanto es lo que mencionamos, ¿vale? Seguramente en las diapositivas hacen la gráfica, vamos a ver, y seguramente ahí pues la hacen mejor que nosotros. Aquí está, vamos a ver, veamos su gráfica, dice aquí, miren, entonces en la primera zona se trata de la constante, lo dijimos, la primera zona es x menores que 4, es la constante, entre menos 4 y menos 2 es la recta x más 1, entonces como nos queda a nosotros, ¿no? Más o menos, bueno, aquí está, ahí está, entonces por ahí vamos bien. Y la tercera zona, para los x mayores que menos 2, es la parábola x cuadrada, o sea que debería empezar por esta zonita y bueno, ahí para adelante, ¿listo? Y ahí está, miren, ahí está. Entonces, pues sí, la que hicimos nosotros fue bastante parecida a estas que hicieron con el computador. Y bueno, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Es como retazos de otras funciones ahí que van saliendo, ¿listo? Es como retacitos de funciones. Aquí hay otro ejemplo, ahí lo miran ustedes, este ejemplito de aquí, pues también es una función definida a trozos. Miren que aquí la zona está entre x menores que menos 2, entre menos 2 y 2 y x mayores que 2. Entonces, la gráfica, ¿no? Para los x menores que 2, nosotros tenemos la función constante 2. O sea que para los x menores que 2 es una recta horizontal. Aquí está. Para x entre menos 2 y 2 es la parábola menos x cuadrado más 1. Es una parábola que abre hacia abajo. O sea que nos va a quedar parecida a la anterior, solamente que abre hacia abajo. Entonces, para entre menos 2 y 2 tiene que ser una parábola que abre hacia abajo. Ahí está. ¿Listo? Y para los x mayores que 2 es una línea recta, la línea recta 2x menos 6. Entonces, ahí está. Significa lo mismo que les decía hace rato. Nuestra función luce, se ve como un Frankenstein de funciones, ¿no? Un poco de pedacitos de otras funciones ahí. Que bueno, en algunas veces, algunas ocasiones nos toca estudiar esas funciones definidas a trozos. ¿Listo? En este caso particular, voy a copiarla, esta no la analizamos, simplemente la voy a copiar acá. En este caso particular de esta función, aquí está, ¿vale? En este caso particular de esta función, los trozos de cada una de las zonitas, estos trozos de funciones, pues no pegan, ¿vale? No pegan bien, es decir, el primer trozo viene por acá, el segundo arranca desde por acá abajo y bueno, no pegó con el primero y el tercero arranca más arribita y no pega con el segundo. Esos trozos de esas funciones, pues en este caso no pegan ahí, pero puede suceder que esos trozos sí peguen unos con otros. Por ejemplo, si nos olvidamos de la parte inferior, pues, por ejemplo, esa función podría lucir así, y que venga la segunda parte y pegue aquí bien y haga esto, por ejemplo, pero pegando aquí, ¿listo? Pegando ahí, eso podría suceder. Y por ejemplo, que la tercera parte también pegue aquí y haga pues lo que está haciendo la línea recta, ¿cierto? Hacia acá, pero pegando con la segunda parte. Eso también puede suceder, ¿vale? Una función definida a trozos. Puede ser que los trocitos se unan de alguna manera, pues se ve raro, pero igual puede pasar también que esos trocitos se unan así. ¿Listo? Preguntas, Profe, ¿por qué muchachos. está cerrada en menos 2, menos 3 y abierta en menos 3, menos 2? Ah, ok, muy bien, perfecto. Voy a borrar este pedacito aquí para explicar. ¿Listo? Esos punticos cerrados o abiertos los da el dominio de la función, ¿vale? El dominio de la función. Y recuerden que el dominio nosotros lo miramos aquí. Esto que me están dando aquí es el dominio de la función.
Y aquí es donde nos va a indicar cuáles punticos van cerrados o cuáles punticos van abiertos. ¿Cómo? Mire, bueno, voy a colocarlo en otro color para que se vea bien, en un color rojo y más gruesito aquí. Entonces, en el primer dominio me dicen que son los X menores estrictamente que menos 2. Significa que en la primer zonita, en la primer zona, no incluye al menos 2, no lo incluye. Por eso en la primera zona, la gráfica de la primera zona que es esta aquí, no está cerrado en menos 2, lo deja abierto, porque el dominio me lo indicaba. ¿Listo? El dominio me indica que menos 2 va abierto. El segundo dominio o el segundo trozo me indica que en menos 2 es menor o igual, es decir, que en menos 2 va a ir cerrado, pero que en 2 va a ir abierto porque tenemos un menor estrictamente. Es por eso que en la segunda zona, en la segunda gráfica, en menos 2 está cerrado por el menor o igual, y en 2 está abierto por el menor estricto que tenemos ahí. ¿Listo? O sea que cuando es menor o Profe, igual... pero ¿por qué está cogiendo a menos 3? Porque ese punto es, ahí está, menos 2 como a menos 3. Ah, ok, listo, listo. No. Recuerda que el dominio lo miramos en el eje Y y lo que estás mirando en el codominio, el menos 3, es el rango. Es decir, es el rango, ¿listo? Es decir, cuando tú vienes y evalúas esa función en menos 2, en el punto izquierdo, esa evaluación de hecho tiene que darnos el menos 3 del que estás hablando, porque estaba en el dominio, en el rango, perdón. Entonces, si la evalúas en la función, me va a quedar así. El menos es este menos, el x cuadrado va a ser menos 2 al cuadrado y más 1. Y esto me va a quedar menos, y menos 2 al cuadrado es 4, más 1, y menos 4 más 1 es 3. ¿Listo? O sea que ese 3 de acá, tú lo estás viendo en el rango de la función. Recuerda que todo lo que tú miras en el eje Y es en el rango de la función. Significa entonces que la imagen de menos 2 por medio de la función es menos 3. ¿Listo? Eso es lo que estás viendo tú aquí. La imagen de menos 2 por medio de la función es menos 3. ¿Y por qué está cerrado aquí? Pues está cerrado porque en el dominio me está indicando de que menos 2 sí debe ingresar en la función. Aquí me está diciendo de que menos 2 sí debe ingresar. Por eso aquí está cerrado. Porque me está diciendo que en el dominio el menos 2 sí debe ingresar. Pero la imagen de menos 2 por medio de la función es el menos 3. Aquí es menos 3. Es el menos 3 que tú estás viendo acá, ¿vale? Este es el punto menos 2, menos 3. Menos Sí, 2 profe, en el... gracias, ya respondió a mi pregunta. Entonces, ¿qué haría si no? El dominio siempre nos da el indicio de qué debe ir abierto y qué debe ir cerrado. Esa pregunta fue muy importante por eso. El dominio siempre nos da indicio de qué debe ir abierto y qué debe ir cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, eso pues en cuanto a funciones definidas a trozos. Y por Profe, su... una pregunta. Dime, claro. Cuando nosotros vayamos a poner el dominio de la función es igual a, cogemos los tres intervalos unidos, es decir, intervalo 1, unión intervalo 2, unión intervalo 3. Sí, muy bien. Ajá, eso es. Aquí el dominio sería lo que tú dijiste. El dominio de f sería desde menos infinito hasta menos 4, ¿cierto? Unido desde menos 4, cerrado, ¿cierto? Hasta menos 2, cerrado, unido desde menos 2 hasta más infinito. Eso sería el dominio de esa función, ¿vale? Lo que pasa es que sí, ese es el dominio, está bien, está correcto, todo está bien hasta ahí. Lo que pasa es que uno algunas veces puede simplificar esa expresión porque los puntos pegan bien. Por ejemplo, el primer intervalo no incluye el menos 4, está abierto, no lo incluye, pero el segundo sí lo incluye porque está cerrado. Entonces ahí se está, digamos, complementando. Entonces, ahí, pues al final de todo, de cuentas, sí incluye el menos 4, ¿cierto? Entonces, el primer dominio no lo incluye, el primer intervalo no lo incluye, pero el segundo sí. Lo mismo con el menos 2. El tercer intervalo no lo incluye, está abierto, aquí no lo incluye el menos 2, pero aquí sí lo incluye. Entonces, todo esto pues está pegando bien, ¿listo? Lo que significa es que a pesar de que el dominio sea así justamente como tú lo dijiste, aquí pues yo lo puedo simplificar y simplemente colocar los reales, porque es desde menos infinito hasta menos 4.
pero acá ya incluye el menos 4. Desde menos 4 voy hasta menos 2, que sí lo incluye, y ahora voy desde menos 2 hasta más infinito, es decir, todos los reales, ¿vale? ¿Lo puedo simplificar? Sí, pero justamente es como tú lo dijiste. Algunas veces no se puede simplificar tan fácilmente como lo hicimos aquí, pero bueno, digamos que son como casos más raritos, ¿listo? Pero sí, lo que tú dijiste es correcto. Y entonces, bueno, ese pues, aquí hay algunos ejercicios, bosquejar estas funciones definidas a trozos. Eh, bueno, el día de hoy vimos varios ejemplos de funciones. Y repito una vez más, así ya haya repetido pues 1000 veces esto, pero es importante que ustedes lo tengan bien claro, ¿vale? El concepto de función es el concepto más importante dentro del cálculo y dentro de muchas áreas de la matemática. ¿Listo? Dentro de muchas áreas de la matemática. Todo lo que ustedes van a ver de aquí en adelante son funciones y hay que trabajarlas como funciones. Por eso nos gastamos tanto tiempo repitiendo las mismas cosas, por eso nos gastamos tanto tiempo haciendo ejemplos, porque ese concepto debe estar totalmente claro. ¿Listo? La próxima clase nosotros vamos a ver operaciones con funciones. Aquí ya hay algunas, aquí está el título, parte 2, propiedades de las funciones. Entonces vamos a ver algunos tipos de funciones especiales y vamos a ver operaciones entre funciones, es decir, qué pasa si sumamos dos funciones, si multiplicamos dos funciones, si dividimos o si restamos dos funciones. El resultado en general, pues es que nos va a dar otra nueva función que tenemos que estudiar también. ¿Listo? Incluso vamos a definir las operaciones entre funciones que van a ser la suma, la resta, la multiplicación, la división, y hay una nueva operación que es la composición de funciones. Entonces, también tenemos que estudiar bien esa composición, puesto que es una nueva operación que no existe con los números reales, y bueno, hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Dejemos hasta el momento aquí, ya nos veremos entonces el próximo, hoy es miércoles, el próximo viernes, y listo, ya ahí seguimos entonces el próximo viernes. ¿Listo? ¿Alguna última pregunta, muchachos? ¿Algún último comentario? Profe, una pregunta. Ujú. Gráficamente, con esa que Sí. tenemos ahí, ¿se puede hallar el rango? Sí, aparentemente sí. Miren que el rango en esta imagen, pues me le borro los colores. Yo para el rango, recuerden que me fijo en el eje X, en el eje Y, perdón, en el eje Y. ¿Listo? Y si yo miro de abajo hacia arriba, el punto más bajo en que me aparece en el eje Y es -3, ¿vale? -3. De hecho, si yo me paro en el punto Y igual a -3, justamente en ese puntico -3, y miro a izquierda o miro a derecha, me voy a encontrar la función. Miren, si yo miro a la derecha no me la encuentro. ¿Por qué? Porque aquí está el puntico, pues no está pintado, entonces no hay función a la derecha de -3. Pero si me miro a la izquierda, si miro a la izquierda, sí encuentro la función que está aquí. O sea que el rango de esta función empieza en -3. ¿Listo? En -3. Y de ahí voy subiendo y voy viendo en dónde hay función, siempre mirando pues como a izquierda o a derecha. Y en todos estos puntos hay función, hay función. En todos estos puntos hay función, hay función. Aquí en y igual a 2, tengo que tener un poquito de cuidado porque en y igual a 2, miren que eh, mirando tanto a izquierda como a la derecha me encuentro la función. Si miro a la derecha, me encuentro a este puntico de acá. Y si miro a la izquierda, me encuentro, si bien que el primer puntico no hay nada, que en el primer puntico está vacío, todos los demás punticos de ahí para atrás están llenos, ¿cierto? Todos los demás punticos de ahí para atrás están llenos. O sea que ahí, pues, aunque hay un poquito de cuidado, pues resulta que no hay mucho problema. Y siguiendo por el eje Y, en todos los demás puntos hay función. Incluso, pues aquí corta la gráfica aquí, simplemente porque pues hasta ahí hicieron la gráfica de esa función, pero el dominio me indica que eso pues va a continuar, ¿no? Me dice que el dominio es que es para todos los x mayores que 2, entonces me indica que eso va a seguir subiendo pues hasta el infinito. Aquí va a seguir subiendo hasta el infinito. Y entonces pues yo puedo aquí ya concluir que el rango de esta función va a ser desde -3 hasta más infinito. ¿Listo? O sea que sí, pues viendo la gráfica, uno puede establecer el dominio de la función y sobre todo esta gráfica que estaba bien hecha y que tenía todos los datos de los puntos que involucraba y los puntos que no involucraba,
pues es fácil ver, digamos, gráficamente ese rango de la función. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta aquí. Ya nos veremos el viernes. Espero que tengan unos buenos días, que pasen bien y que estén muy bien. ¿Listo? Nos vemos. Voy a terminar ya aquí. Y Hasta luego, profe. hasta luego, muchachos, que estén muy bien.